Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. El día de hoy hablaremos del libro recientemente publicado por la UNAM que lleva por título Representación sustantiva de las mujeres en las legislaturas subnacionales de México. Para ello, tenemos como invitada a la autora de esta obra académica, la doctora Lorena Vázquez Correa, quien es doctora en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios, y fue investigadora visitante en la Escuela de Política y Estudios Globales de la Arizona State University y becaria de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus líneas de investigación son la representación sustantiva de las mujeres, paridad, feminismo, violencia política y legislativo mexicano. La doctora Lorena Vázquez Correa participa en diferentes grupos de investigación, como el Seminario de Estudios Empíricos de Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el proyecto La calidad de la representación política en los congresos locales en México de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente, la doctora Lorena es investigadora en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Lorena, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para poder estar con nosotros. Muchísimas gracias, Anselmo, por la oportunidad y por el espacio de platicar de mi primer libro, La representación sustantiva de las mujeres en las legislaturas subnacionales en México, de lo descriptivo a lo sustantivo. De verdad me siento muy honrada de estar en este espacio contigo. Al contrario, gracias a ti por darme la oportunidad de compartirlo con el público sí sigue el programa. Y pues como el tiempo pasa muy rápido en este tipo de emisiones, vamos a iniciarlo. Eh, En las últimas décadas, la paridad de género ha estado en la agenda político-electoral de la mayoría de los países de América Latina, con el propósito de eliminar atender la subrepresentación política de las mujeres en la política, pero también en la por la paridad se ha trasladado a otros ámbitos fuera del legislativo. Como bien sabes, Lorena, la mayoría de los estudios que se han hecho se han centrado en los congresos nacionales y son pocos los que analizan legislaturas subnacionales, de ahí lo valioso de tu libro. En ese sentido, Lorena, quiero iniciar esta conversación preguntándote cuáles han sido las repercusiones de la inclusión de un mayor número de mujeres en las legislaturas estatales y en particular para la agenda de género. Te escuchamos, Lorena. Sí, por supuesto. Bueno, la primera observación que hay que notar sobre las legislaturas subnacionales es que en México tenemos una gran diversidad en cuanto a la aprobación de decretos de género en contextos de legislaturas paritarias. Como ustedes saben, a partir de la reforma constitucional de 2014, en la que se aprobó la paridad legislativa a nivel local y federal, la aplicación de esta reforma tuvo como consecuencia que tuviéramos legislaturas, que actualmente tengamos legislaturas paritarias en prácticamente todos los congresos locales. Entonces, en estos escenarios de paridad, pues lo que hemos observado cuando analizamos qué pasa con las legislaturas cuando son paritarias o en relación con la agenda de género, vemos esta gran diversidad. Tenemos entidades federativas que han sido muy exitosas promocionando la agenda de género, que de hecho la agenda de género se ha convertido en una prioridad no solo de las mujeres legisladoras, sino de las legislaturas en su conjunto. Y también tenemos el otro espectro de entidades federativas que aún con legislaturas paritarias hay muy poca aprobación de decretos. Entonces, esa gran diversidad, poder comparar lo que está sucediendo en las 32 entidades federativas antes de la paridad y después de la paridad de género, después de la reforma de 2014, pues nos permite tener una fotografía
e identificar dónde hay más representación sustantiva de las mujeres y dónde menos, y por supuesto preguntarnos qué está sucediendo en las entidades que sí se logra promover la agenda de las mujeres y cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan las entidades donde pues no se logra esta aprobación de decretos de género. Entonces, pues para recapitular, respecto de la pregunta de cuáles han sido las repercusiones de la inclusión de mujeres en las legislaturas y esto relacionado con la agenda de las mujeres, pues diría varias cosas. Por ejemplo, que en algunas entidades federativas la agenda de las mujeres, la agenda de género, se ha convertido en una prioridad legislativa. Eso para comenzar. También se han observado dinámicas diferentes en algunas legislaturas donde hay mayor representación sustantiva, dinámicas diferentes. Por ejemplo, hay bancadas de mujeres que, aunque formalmente no existan, documentamos que se reúnen mujeres de diferentes grupos parlamentarios y funcionan como una bancada, aunque sea de manera informal. Eso es una dinámica diferente que se está registrando en las legislaturas locales. Entonces, también es un efecto, digamos, de la inclusión de mujeres en estos espacios de poder, que está cambiando esas dinámicas y esas prácticas informales en las legislaturas. Otro ejemplo es que la colaboración entre legisladoras de diferentes grupos parlamentarios no está reservada para los coordinadores de los grupos parlamentarios, que generalmente siguen siendo hombres, pese a que ya haya legislaturas paritarias, las coordinaciones de los grupos, que son espacios de poder, de liderazgo, que tienen muchos recursos a su disposición, siguen siendo reservados en su mayoría para hombres. Pero pese a ello, las mujeres han logrado colaborar sin necesidad, digamos, o sin el impedimento de que no sean coordinadoras de grupos parlamentarios. Entonces, existe esa característica. No, las mujeres no están ocupando las coordinaciones de los grupos parlamentarios, pero aún así están colaborando. Entonces, en la política legislativa tradicional, esta colaboración estaba reservada a los coordinadores de los grupos parlamentarios. Ellos eran los que negociaban con otros grupos, hacían acuerdos, se reunían con legisladores de otros grupos parlamentarios y a partir de ahí pues salían consensos, ¿no? Había colaboraciones entre grupos. Bueno, eso es la política legislativa tradicional. Las mujeres en estas legislaturas paritarias están colaborando, aunque no sean coordinadoras de grupos parlamentarios. Entonces, eso es una dinámica que también se ha registrado en las legislaturas locales y que es una dinámica diferente que se registra a partir precisamente de legislaturas paritarias. Entonces, eso es uno de los efectos. Y un último efecto que me gustaría mencionar es que incrementaron los costos para los hombres o para cualquier legislador o legisladora, incluso que quiera oponerse a la agenda de las mujeres, a la agenda de género, a propuestas legislativas que se están discutiendo en el Pleno, incrementaron los costos. ¿Y por qué infiero esto en el libro que pueden adquirir en la librería del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM? Pues lo inferimos por las votaciones. Las votaciones son en bloque, muchas votaciones son por unanimidad, es decir, cuando ya suben al pleno, tienen los consensos necesarios para que sean aprobadas y de hecho son aprobadas por unanimidad. Podemos ver que todos los partidos políticos, todos, tanto mujeres legisladoras como hombres, votan a favor de estos marcos normativos que promueven las mujeres. Y esto es importante porque incluso tenemos documentados casos donde los hombres presentaban reservas a ciertas iniciativas que se estaban discutiendo en el Pleno, pero había cierto cabildeo y entonces cuando ya tenían que subir a la tribuna para presentar su reserva, subían a decir que quitaban su reserva, que retiraban su reserva. Es decir, no querían que hubiera un video o digamos de ellos en tribuna oponiéndose a la agenda de las mujeres. Entonces, eso nos da indicios de que oponerse a esta agenda de las mujeres pues incrementó los costos y el comportamiento de los legisladores pues nos muestra que optaban por apoyar la agenda de las mujeres. Entonces, me parece que son tres elementos importantes que nos hablan del cambio en las dinámicas internas de las legislaturas a partir de la presencia de las mujeres, la presencia paritaria de las mujeres en las legislaturas subnacionales.
Mencionaste varios temas que me gustaría ahondar, Lorena, y uno de ellos, muy importantes, y uno de ellos es, en el título de tu obra académica, de tu libro, viene la palabra representación descriptiva y representación sustantiva. Eh, en tu libro analizas qué estados tienen mayor concordancia entre ambas. ¿Podrías hablarnos al respecto? Si podríamos decir qué estados hay, a pesar de que hay una positiva, mayor número de representación descriptiva, todavía no tiene repercusiones en la representación sustantiva y a la inversa. ¿Podrías hablarnos al respecto, Lorena? Sí, por supuesto. Bueno, una de las entidades federativas que fue muy destacada en la aprobación de decretos de género fue Oaxaca, que de hecho el capítulo 4 de este libro está enfocado en un estudio cualitativo en el Congreso de Oaxaca, un process tracing donde realizamos varias entrevistas a legisladoras de Oaxaca, porque en Oaxaca destacó porque a pesar de ser una de las entidades federativas de México con mayor diversidad, incluso de lenguas, pues destacó por promover mucho la agenda de las mujeres. Entonces, pues se seleccionó como caso de estudio, pero había otras entidades muy destacadas. Una de ellas, por ejemplo, Nuevo León, es una entidad que destacó respecto de la aprobación de decretos de género. Hidalgo, por ejemplo, también destacaba Puebla, por ejemplo, es decir, cuando había que seleccionar el caso de estudio, pues estas eran unas de las entidades que se antojaban mucho, cualquiera de ellas, para analizar cómo las mujeres de esas legislaturas estaban logrando que se aprobaran los decretos de género, qué estrategias estaban implementando, cómo documentar, digamos, esas estrategias. Entonces, pues digamos, estas son algunas de las entidades que mencionaría que tuvieron un alto índice en la representación sustantiva de las mujeres. ¿A qué nos referimos con representación sustantiva? Bueno, de acuerdo con el entramado teórico de Hannah Pitkin, que es de donde se toma este concepto de representación sustantiva, ella lo definía como el actuar de las y los legisladores, y si ese actuar es ese comportamiento observable es en función de los intereses de sus representados. Entonces, en este caso, pues al ser representación sustantiva de las mujeres, pues nos estamos enfocando en la agenda de las mujeres. Entonces, el principal indicador que tomamos en consideración es la aprobación de decretos de género. No tomamos iniciativas como hacen otras investigaciones de esta naturaleza que tienen varias décadas desarrollándose, que en algún momento pues les preocupaba qué tanto se colocan los temas de las mujeres en la agenda legislativa, ¿no? Y analizaban iniciativas. Entonces, lo que hago en este libro es que, bueno, en contextos de legislaturas paritarias ya no basta con presentar iniciativas, hay que terminar el proceso legislativo de esas iniciativas. Es decir, hay que observar qué decretos se aprobaron en estas materias, ¿no? ¿Por qué? Porque al observar todo, digamos, más bien, al observar la aprobación de decretos, tenemos que analizar todo el proceso legislativo, cómo lograron, desde que se presentó la iniciativa, se dictaminó en las comisiones, qué sucedió en las comisiones, cómo negociaron cuando subió al pleno, qué discusiones hubo en el pleno, qué comportamiento hubo el legislativo hubo en el pleno y finalmente cómo quedó la reforma. Entonces, la aprobación de decretos o analizar estos decretos nos permite ver todo ese proceso, ¿no? No solamente la buena intención que tenían al presentar una iniciativa, sino que hayan desplegado todo el conjunto de habilidades políticas, de negociaciones que eran necesarias para que se aprobara esa propuesta de política o propuesta de ley, ¿no? Entonces, pues algunas entidades en las que vemos que pese a tener legislaturas paritarias
no aumentó la representación sustantiva de las mujeres. Tenemos, por ejemplo, Veracruz, que es una de las entidades. Zacatecas, por ejemplo, que incluso Zacatecas tuvo a una gobernadora en periodos, bueno, años atrás, y que esto nos podría hablar pues precisamente de una ciudadanía que vota por mujeres para ocupar altos cargos de decisión política como las gubernaturas, en un contexto donde no había paridad en gubernaturas. Es decir, es una entidad federativa que nosotros pensaríamos que pues es, digamos, bastante accesible al tema de la inclusión de mujeres en los espacios de toma de decisión, ¿no? Pero pese a ello, pues en las legislaturas que analizamos, pues fue una de las entidades federativas donde se observa menos representación sustantiva de las mujeres. Entonces, pues esto también nos permite y, digamos, abre una agenda respecto de analizar aquellas entidades federativas donde persisten obstáculos para avanzar esta agenda y que explica esos obstáculos, ¿no? En este caso analizamos caso de éxito, que es, bueno, en este libro analizamos el caso de éxito de Oaxaca, para ver qué estrategias permiten, qué estrategias nos explican la aprobación de decretos, pero una agenda pendiente podría ser para futuras investigaciones en las entidades federativas en las que no se está aprobando decretos de género, ¿no? ¿Qué sucede en esas entidades federativas? Y justamente te quería preguntar eso, Lorena. En tu libro lo abordas, pero para que el público que nos va a ver y nos va a escuchar tenga un adelanto de eh, quién y cómo las legisladoras promueven los intereses de las mujeres en la labor legislativa. Ya nos dijiste brevemente el caso de Oaxaca, lo, lo hablas muy ampliamente en el capítulo cuarto que comentas. ¿Podríamos encontrar un caso contrario? Es decir, ¿qué, qué factores impiden que, esa, que esas agendas no logren llegar a buen puerto? Sí, 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 totalmente. Hay algunos indicios que incluso en las entrevistas de los casos, el caso de éxito que fue de Oaxaca, que también nos hablan de cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan. Entonces, pues mira, lo que identificamos con esto, con las entrevistas, fue que hay negociaciones antes de que los dictámenes se hagan públicos. Es decir, en términos generales, la ciudadanía podemos acceder a los documentos oficiales de las legislaturas subnacionales, pero hay elementos de la negociación legislativa que quedan reservados exclusivamente en la práctica informal de las y los legisladores, ¿no? Entonces, para conocer esas prácticas informales, la única manera de acceder es que las propias diputadas nos cuenten cuáles eran esas negociaciones, cuáles era, digamos, en el caso concreto de alguna discusión de ley que se estuviera aprobando, cuál era el caso concreto a qué se oponían y qué negociaciones se desplegaban en ese caso concreto, ¿no? Entonces, lo que hemos visto precisamente a través de las entrevistas, lo que se documentó fue que antes de que los dictámenes se suban a las gacetas, los dictámenes de las comisiones se suban a las gacetas ya para discutirse en el Pleno, que es cuando las organizaciones de mujeres podrían tener acceso a esos documentos, podrían ver qué se está discutiendo, podrían defender ciertas posturas o presionar en ciertas, digamos, en ciertas temáticas, pues antes de que eso suceda hay negociaciones entre diputadas y diputados para subir ciertos marcos normativos que vayan a ser aprobados. Entonces, este, digamos, es un primer obstáculo, que las negociaciones ya no están ocurriendo en el Pleno, están ocurriendo en términos de cabildeo, entre los legisladores, en conversaciones que solamente ellos conocen. Y en ese proceso, pues las mujeres en muchas ocasiones ceden precisamente como una estrategia, no ceden como un símbolo de debilidad, ceden como una estrategia política. ¿Por qué? Porque con tal de que se apruebe cierto marco normativo, conceden algunas cosas. Entonces, aquí en el libro, esto se plantea, estas negociaciones y este cabildeo se plantea como
estrategia política de las mujeres. Una de las cosas que identificamos en el capítulo 2, que tiene que ver con la normativa que permitió las legislaturas paritarias, que es la normativa de paridad de género, es que los marcos normativos de género avanzan poco a poco. Entonces, las legisladoras le apuestan más a que se apruebe una parte, aunque sea una parte de la legislación que quieren promover, y no que se rechace todo. Entonces, en muchas ocasiones, como estrategia, negocian y ceden cosas, esperando que en un futuro, pues, se continúe esa lucha y las cosas que hayan quedado fuera, pues que se sigan legislando posteriormente, ¿no? Entonces, yo lo plantearía así, como una estrategia, no como una debilidad. Las negociaciones o los espacios de pluralidad, como son las legislaturas, de eso se trata, de negociar, de ceder, porque las negociaciones implican que no vas a ganar todo posiblemente, pero con tal de que se aprueben pues ciertas cosas sustanciales, se conceden otras, ¿no? Entonces, eso de entrada sigue siendo una barrera porque es pues, parte de las dinámicas legislativas y pues sí, en ocasiones tienes que ceder en esas negociaciones. Otro de los temas es que nadie se lleva el crédito de los marcos normativos. La colaboración entre mujeres significa que el grupo parlamentario o las mujeres que pertenecen al grupo parlamentario no van a tener el crédito de que se haya aprobado los marcos normativos, digamos, emblemáticos, ¿no? De las legislaturas. Entonces, ese crédito se distribuye entre todas las legisladoras, entre todos los grupos parlamentarios o la mayoría de ellos. Te digo, las votaciones que vimos eran en bloque, entonces ningún partido, ningún grupo parlamentario, ninguna mujer, ni siquiera la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, puede llevarse el crédito de la aprobación o de la promoción de ciertos marcos normativos. Entonces, pues eso también tiene una implicación que es que pues como no quieren que nadie se lleve el crédito, entonces también actúan estratégicamente y suceden dos cosas. O todas las legisladoras, bueno, al menos una de todos los grupos parlamentarios presentan iniciativas del tema, todas presentan iniciativas del tema para que se dictaminen y tengan cierto crédito por la aprobación de esa iniciativa, o en su caso, o se congelan. O sea, si no van a tener todas el crédito de las iniciativas, se congelan las iniciativas. Entonces, hay agendas como la de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que muchas veces se congelan porque no hay consensos entre las legisladoras y nadie, digamos, nadie se va a llevar el crédito de ciertas iniciativas y entonces se congelan. Entonces suceden esas dos cosas, digamos, el hecho de que nadie se pueda llevar el crédito de las iniciativas hace que o todas presenten iniciativas o personas de todos los grupos parlamentarios o se congelen. Entonces, pues en el caso en el que se congelan, pues también es un obstáculo a fin de cuentas, ¿no? Y la otra tiene que ver con la presencia en comisiones, las presidencias. Se avanzó. En las legislaturas paritarias ya hay más mujeres en las presidencias, eso se documenta en el capítulo 3 del libro, hay más mujeres en las comisiones, pero esas presidencias siguen siendo un botín del coordinador, que generalmente son hombres, que también está documentado en el capítulo 3, siguen siendo un botín de los coordinadores. Entonces, en ocasiones pueden funcionar incluso como mecanismos de control, si no te disciplinas en ciertas votaciones, pues te pueden mover como presidenta de las comisiones. Entonces, hay mucha movilidad en la presidencia de las comisiones. Tú puedes consultar las presidencias al inicio de la legislatura y puedes ver que hay paridad de género en las presidencias o a veces hay hasta más mujeres, pero consultas las presidencias 3 meses después o un año después del inicio de la legislatura y hay cambios totalmente en las presidencias. Entonces, esa movilidad también responde a que son parte del botín y de los recursos del coordinador del grupo parlamentario, que puede estar presionando a las mujeres presidentas de las comisiones para que se disciplinen políticamente. Sí, qué interesante. Y ahora vamos a eso, pero antes permíteme recordar, decirle al público que nos va a ver y escuchar que lo valioso y recomendable de esta obra académica de la doctora Lorena Vázquez
es que el propósito general del libro es analizar los efectos que tuvo esa reforma de paridad, un antes y un después, analiza las 32 legislaturas antes y después. Entonces, tiene una valiosa información que en verdad recomiendo mucho este libro y van a encontrar ahí eh, eh, información que nos va a hacer comprender cómo es esta relación de representación sustantiva y descriptiva. Y Lorena, te quería preguntar, en relación a a estos congresos subnacionales que van, vamos a decirlo, rezagados frente a los de mayor éxito, ¿cuáles son esas barreras estructurales, tanto formales como informales, que aún marginan a las mujeres de las legislaturas subnacionales? ¿Podrías Sí, comentarnos? sí, por supuesto. En este aspecto de las legislaturas que tienen menos representación sustantiva de las mujeres, una hipótesis que se maneja es que tiene mucho que ver con el papel de la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. Hemos identificado que aquellas legislaturas donde hay mayor aprobación de decretos de género, la presidenta de la Comisión de Género o el presidente o la persona no binaria que dirige la Comisión para la Igualdad de Género, que sí hay casos de personas no binarias que presiden esta comisión, como Nuevo León e Hidalgo, que hay personas no binarias que presiden estas comisiones y han sido entidades federativas que se han destacado mucho en la aprobación de decretos de género. Entonces, pues creo que tiene mucho que ver con el impulso que dé la presidenta la persona presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, porque esta comisión que en la literatura tradicionalmente ha señalado como una comisión débil, una comisión de mujeres, una comisión de poco poder, incluso se ha señalado con esos calificativos, pues en realidad lo que vemos en las legislaturas en México es que funcionan como porteros, tienen mucho poder en el sentido de que pueden incluso dictaminar iniciativas de reformas constitucionales. Entonces, en realidad, las personas presidentas de la Comisión para la Igualdad de Género, cuando están muy comprometidos con la agenda, con la promoción de la agenda de las mujeres, pues en realidad hay mucha producción, se dictaminan muchas iniciativas, hay mucha actividad legislativa, reuniones de comisiones y se avanza mucho la agenda de género. Entonces, ese compromiso vital de la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, de la persona que preside esta comisión, pues es muy relevante. Y otra vez, en México, esta comisión no es débil, es una legislación, es una comisión muy poderosa que incluso puede incidir en los presupuestos que se aprueban con perspectiva de género, puede incidir en reformas constitucionales, puede incidir en una serie de temas para incluir la perspectiva de género, por ejemplo, en temas de seguridad, en temas de desarrollo económico, puede incidir mucho la Comisión para la Igualdad de Género en todos estos ámbitos, salud, educación, derechos humanos y demás, ¿no? Entonces es una comisión muy poderosa que pues en las 32 entidades federativas tiene un gran poder, igual que la comisión que tradicionalmente se ha considerado de mucho poder, como las de Hacienda, las de desarrollo económico, las de gobernación, las de puntos constitucionales, ¿no? Entonces yo las pondría en el mismo nivel y pues esto me parece que es una característica que tienen las personas, bueno, las entidades que no han avanzado en términos de representación sustantiva de las mujeres, que en esta comisión hay una persona presidiendo que pues no se ve ese compromiso con la promoción de la agenda de las mujeres. Otro elemento que me parece muy importante destacar, voy a tomar el cargador, pero sigo platicándoles porque ya me llegó un mensaje de que tengo la batería baja, pero les sigo comentando. Otro elemento muy relevante es que las personas que presiden las comisiones tienen la posibilidad de nombrar a la persona secretaria técnica. Cuando el secretario técnico o la secretaria técnica de la comisión conocen del tema, tienen perspectiva de género, tienen formación en materia de legislación de género, también se dictamina se dictamina muchísimo más y además el hecho de que se dictamine más es importante porque
cuando existen los dictámenes de las iniciativas, estos dictámenes suben al pleno. Entonces significa que el pleno pues va a tener más discusiones en materia de género, y pues eso implica que se pueden aprobar en el pleno y pueden convertirse en decretos. Y cuando la persona secretaria técnica tiene una formación de género realmente, eso se plasma, se transmite en los dictámenes. Cuando las personas secretarias técnicas no tienen esa formación de género, pues hay poca producción, digamos, de dictámenes y por tanto suben menos propuestas al pleno. Entonces, el hecho de que las presidentas nombren a personas con perfiles ideales para la comisión de género, no perfiles políticos, que en algunas ocasiones sucede, como en estas entidades federativas donde no avanza la representación sustantiva de las mujeres, pues en ocasiones ponen a personas o a perfiles que tal vez son operadores políticos, operadores de campaña son muy destacados en otros ámbitos electorales políticos, pero no precisamente para dictaminar iniciativas de género y para elaborar dictámenes robustos que se aprueben en el pleno. Y parecería una cosa mínima, porque dirían ustedes, lo más importante es la voluntad política de aprobar el dictamen, ya que subió al pleno. Pero en realidad, cuando los dictámenes están robustos, hay más posibilidades de que los legisladores y las legisladoras se convenzan de aprobar ese dictamen. Entonces, en realidad, el papel que tienen los secretarios técnicos en el procedimiento legislativo sí es muy relevante. Tener dictámenes robustos donde hablen de tratados internacionales, donde hablen de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde ofrezcan datos pues confiables, recopilados de investigaciones serias, robustas. Estos dictámenes pues sí tienen más posibilidades de que sean aprobados porque convencen más, el mismo dictamen convence más a las personas legisladoras de que los apoyen. Entonces, estas son dos cuestiones que hemos observado en las entidades donde no aumenta la representación sustantiva, que es el papel de la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, la persona que preside esta comisión, y el papel de las personas secretarias técnicas de estas comisiones. Y antes de que te formule la última pregunta, Lorena, con respecto a esto último que estabas comentando, te quiero preguntar si es significativo o relevante para la agenda de género que exista una gobernadora o no influye en ese impulso en la agenda de género, dado lo que ya nos has comentado. Hay otros factores, tanto institucionales como de procedimiento, que impiden. Sí, esta pregunta a mí me encanta porque también creo que una agenda pendiente es analizar los actores externos al recinto legislativo que influyen en la construcción de la agenda legislativa, de la agenda de las mujeres. Pues dentro de estos actores, de estos actores externos, pues hay varios que influyen muchísimo y que me parece muy importante visibilizarlos. Por supuesto, como bien señalas, uno tiene que ver con las personas gobernadoras, otro tiene que ver con los tratados internacionales, los tratados internacionales que ha ratificado México por la reforma de 2011 al artículo primero, pues son vinculatorios para todas las autoridades del Estado mexicano. Y eh, estos tratados internacionales tienen comités donde están evaluando periódicamente cuáles son los pendientes legislativos en México y hacen periódicamente observaciones. Y estos tratados internacionales en los hechos funcionan como orientadores de cuáles son esos pendientes legislativos. Entonces, ustedes pueden ver en los dictámenes de las comisiones, pueden ver que una de las justificaciones o una de las características de los dictámenes que se aprueban es que comienzan diciendo: hay un tratado internacional que señala que los estados que hemos ratificado ese tratado
debemos legislar en esta materia. México no ha legislado en esta materia, entonces esta iniciativa propone que se legisle en esta materia. Y esa argumentación, digamos, precisamente por la obligación de todas las autoridades de acatar estas observaciones internacionales y estos tratados internacionales, pues es una característica de los dictámenes que se aprueban. Es decir, en los hechos, los tratados internacionales son una ruta de acción, digamos, ayudan a formular esa agenda de las mujeres, esa agenda de las legisladoras, sin que sean actores que pertenezcan al recinto legislativo, ¿no? Entonces, son los tratados internacionales. Las organizaciones de mujeres también son orientadoras, ayudan a las legisladoras cuando quieren promover ciertos marcos normativos. Estas organizaciones funcionan como capital político para estas legisladoras, que son las que van a votar y las que van a tomar la decisión, las que van a dictaminar. Y también ayudan a hacer puentes. Esto lo pueden ver en el capítulo 4, donde analizamos precisamente el mecanismo causal de cómo explicamos la aprobación de decretos, ¿no? De género en legislaturas paritarias. Pues el mecanismo causal o estos puentes entre legisladoras de diferentes grupos, en muchas ocasiones se construyen con las organizaciones de las mujeres, que son actores externos al recinto legislativo. Estas organizaciones funcionan como capital político. Y ahora, regresando un poco a la pregunta específica que me hiciste sobre las gubernaturas, pues lo que vemos es que cuando un gobernador o una gobernadora promueve una agenda de las mujeres, casi siempre tiene probabilidades muy altas de que sea aprobada esa reforma, sobre todo en las legislaturas donde el partido del gobernador o la gobernadora es el mismo que el partido mayoritario. Pero en general la influencia que tiene la persona titular del Poder Ejecutivo en el Legislativo sigue siendo muy alta en las legislaturas subnacionales, y cuando un gobernador presenta una iniciativa en esta materia, en materia de género o gobernadora, pues se aprueban generalmente. Entonces, son actores externos al recinto legislativo que influyen mucho en la construcción de la agenda de las mujeres. Qué interesante. Y sí te puedo hacer entonces la última pregunta. Yo estoy seguro que vamos a tener una presidenta en México. Eso, en tu opinión, marcaría también, le daría un nuevo impulso a esta a- arribo de la mujer a la política, o cuál es tu opinión al respecto. ¿Sí esperaremos que haya como una nueva época, una nueva era en esta paridad de género en todos los ámbitos de nuestra vida pública, congresos, organismos autónomos, poder judicial? Sí, pues yo tengo muchos comentarios al respecto. Primero, decir que en este libro lo que planteamos, bueno, en esta investigación es que es muy importante las legislaturas paritarias, es decir, lo que sucede en el Congreso de la Unión en relación con la agenda de las mujeres se explica en gran parte por las legislaturas paritarias, por las legisladoras que están promoviendo la agenda de las mujeres. Entonces, respecto de la pregunta de la influencia del Poder Ejecutivo, por supuesto que si hay esa iniciativa, si hay esa vocación de apoyarse o de enviar iniciativas por parte de la persona que sea presidenta de la República, si hay esa vocación de enviar iniciativas, estoy segura que si hay una legislatura paritaria, pues va a tener mucho éxito y mucho impulso esa agenda de las mujeres. Lo que no me podría comprometer, y que de hecho hay observaciones que pueden avalar esto, es que necesariamente vaya a haber ese impulso por parte de la persona titular del Poder Ejecutivo. No necesariamente va a ocurrir. No necesariamente va a ocurrir. Si eso es malo o es bueno, o cómo evaluaría esa situación, pues me parece que lo que concierne al Congreso de la Unión, al Poder Legislativo, digamos, hemos tenido ya titulares del Ejecutivo Federal que no han apoyado la agenda de las mujeres, y aún así la agenda de las mujeres es promovida en legislaturas paritarias, pese a que no haya, digamos, ese impulso de la persona titular del Poder Ejecutivo, porque recordemos que a fin de cuentas son poderes
independientes uno de otro, y no necesariamente lo que ocurra en el poder legislativo va a estar determinado por lo que ocurra en el poder ejecutivo, ¿no? Entonces, pues señalaría ese elemento, ¿no? El hecho de que la presidenta no envía iniciativas, pues no significa que no se vayan a aprobar si tenemos legislaturas paritarias, que pues eso es lo más importante, ¿no? Para el poder legislativo, que se aprueben legislaturas paritarias. Ahora, en términos más generales, sobre la agenda de las mujeres, me parece que sí es muy importante que haya una presidenta como titular del Poder Ejecutivo, porque a fin de cuentas el Poder Ejecutivo va a implementar estas leyes o estas políticas en materia de género. Y me parece que es un ámbito muy relevante para, digamos, complementar lo que se hace en el poder legislativo. Hay problemas, por ejemplo, las violencias contra las mujeres, que posiblemente ya no se trate de hacer más legislación sobre violencias contra las mujeres, más definiciones sobre violencias contra las mujeres. Se trata de aplicar en muchos casos esas leyes o esos marcos normativos, de ejercer presupuestos de manera eficaz, programas de manera eficaz, ¿no? Que se implementen estos presupuestos, y eso sí le compete al Poder Ejecutivo. Entonces, me parece muy importante que haya una persona titular en el Poder Ejecutivo que podría dar ese impulso a las políticas públicas que implementa el Poder Ejecutivo. Entonces, pues me parece, y eso complementaría muy bien el impulso que se está dando de la agenda de las mujeres desde el Poder Legislativo. Y además, en términos de impacto de esta promoción de la agenda de las mujeres en los diferentes espacios de poder, pues me parece que abonaría muchísimo más, ¿no? Es decir, que para que estas leyes o estas políticas realmente cambien la vida de las mujeres, realmente sean marcos normativos que funcionen para mejorar la vida de las mujeres, para crear ambientes o espacios libres de violencia, que funcionen, pues sí es muy importante que se complementen tanto lo que hace el Poder Legislativo como lo que hace el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial, ¿no? Para cambiar pues la realidad de las mujeres. Y finalmente decir ya el último comentario, también, pues también no pensar que el hecho de que tengamos una mujer presidenta va a resolver todos los problemas del país. No son unicornios mágicos, que esa es una frase de la doctora Jennifer Piscopo. Las mujeres no son unicornios mágicos, entonces hay que tener un poquito de cuidado, de precaución, y no pensar que el hecho de que llegue una mujer al país pues va a resolver todos los problemas del país, ¿no? Que en muchas ocasiones son problemas muy complejos que requieren soluciones muy complejas, pues eso una sola persona probablemente no pueda cambiarlo, ¿no? Entonces, esta frase de los problemas complejos requieren soluciones complejas, o bueno, en otras palabras, que las soluciones simples nunca han funcionado para poder solucionar problemas complejos, que son palabras de Micael Alterio, pues creo que hay que tenerlo presente y hay que tenerlo en el radar, ¿no? El hecho de que llegue una mujer a la presidencia de la República no es una varita mágica que se van a solucionar todos los problemas de las mujeres o de la agenda de las mujeres o en general todos los problemas del país. Lorena, suscribo totalmente todo lo que nos has compartido en esta última pregunta, y solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con la doctora Lorena Vázquez Correa, investigadora en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y autora del libro Representación Sustantiva de las Mujeres en las Legislaturas Subnacionales en México, de lo descriptivo a lo sustantivo, publicado por nuestra máxima casa de estudios, de UNAM. Apenas tiene unos días de salir de la imprenta, y una vez más lo recomiendo ampliamente porque en mi opinión es una valiosa aportación no solo a los estudios de género y política, sino a la historia política del México contemporáneo. Gracias, Lorena, y hasta la próxima emisión. Muchísimas gracias. Hasta pronto.